Buenas tardes y bienvenidos a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía. Les está hablando el subdirector de Asuntos Económicos e Infraestructuras en nombre del director de la escuela, Francisco Javier Elorza Tenreiro. Dos palabras sobre la escuela. Los estudios de ingeniería de minas en España datan de 1777. La primera escuela de ingenieros de minas en Madrid se inaugura en 1836 y estos edificios, sobre todo aquel, es de 1893. Damos comienzo. Este sí es Carlos III. Damos comienzo a la presentación del libro Enzo Piccinini, Historia de un cirujano insólito, que está organizada por la Asociación Medicina de Persona, por Ediciones Encuentro y por la Asociación para la Investigación y la Docencia Universitas. No es la primera vez que Universitas lleva a cabo aquí varios encuentros que ha hecho y por tanto es una alegría volveros a tener aquí entre nosotros. La pregunta que yo me he hecho y que es evidente es por qué una presentación de un libro como este, con este título Todo lo hecho para ser feliz, en una escuela de minas y hablamos de un cirujano, ¿no? Yo creo que es una pregunta bonita e interesante. Yo me he dado otra respuesta después de haber hablado también con mis alumnos. Porque una posibilidad así es interesante tanto para un cirujano como para un ingeniero como para un economista. La posibilidad de ser felices en aquellos que tenemos por delante. La segunda, porque Universitas, la asociación a la que también pertenezco, nos interesa poner delante de nosotros, de nuestros ojos, hechos y personas que nos ayuden a afrontar el día a día en nuestra tarea. Y en este caso, lo veréis, es una persona que realmente es una ayuda. Y el tercero, porque Enzo era un amigo, es un amigo que yo tuve la ocasión de conocer y compartir abrazos con él, y que por tanto en esta ocasión hoy podemos conocer más a este amigo que pasará a ser amigo de todos vosotros. Ya para terminar, la Universidad Politécnica de Madrid desde el día de ayer la mascarilla deja de ser obligatoria, pero sí es recomendable sobre todo en los sitios donde no se mantiene la distancia de seguridad. Entonces aquí, aunque hay ventilación, por precaución, todos aquellos que queréis ponerla, es mejor que se la pongan. Pues sin más, damos comienzo a la presentación. Bueno, soy Javier Gutiérrez, me conocéis casi todos. Ya me lo tengo que poner como siempre, es que no estoy muy acostumbrado. A ver, pues paso a presentarlos a los ponentes. Vamos, primero agradecer a la Escuela de Minas y a sus responsables que nos hayan dado la oportunidad de estar en este entorno. Yo no lo conocía, es curioso que no lo conociera porque tuve un amigo, mi mejor amigo de la universidad, estudió aquí y murió hace 2 años de un cáncer de páncreas, justo hace 2 días que hemos hecho su aniversario. Y bueno, pues eso para mí es bastante emotivo. Él tuvo una trayectoria de enfermedad pues durante mucho tiempo, primero quirúrgica, luego oncológica y luego terminal, y la forma en que él vivió la enfermedad, pues la verdad es que es un referente para mí. Entonces, luego agradecer también a Universitas y, por supuesto, a mi asociación, que es Medicina y Persona, como ha dicho él, yo pertenezco a la Asociación Medicina y Persona desde el año 2000. Y en ella ya conocíamos un poquito la trayectoria de Piccinini pues desde los últimos años de los 90. O sea que para nosotros no es una persona desconocida. Luego paso a presentar a Marco Arducci, que es el escritor del libro, que es periodista y que yo creo que es el que más currículum tiene de todos los que estamos aquí. Ha escrito muchos libros, ha trabajado en Italia, ha trabajado también en Estados Unidos, estuvo también muy centrado en el tema de la energía y luego pues ha tomado estos derroteros de escribir la biografía. No sé si ahora nos contará un poquito pues, el por qué ha hecho este pequeño cambio. Luego, Pietro Piccinini, que es el tercer hijo de Enzo,
Yo creo que eres el único varón, ¿no? El único macho. Y es periodista también. Él nació en 1978, lo cual quiere decir que la muerte del padre pues, le pilló con 21 años en plena carrera, un momento muy difícil, y que yo leyendo el libro pues también es una parte que me ha quedado un poquito en el aire. No habla tanto de la familia como habla Marco, que nos describe perfectamente la evolución tanto profesional como evolución de la propia vida de Enzo, desde sus inicios hasta el final de sus días. Entonces me interesa mucho la visión de la familia de Pietro en un momento tan difícil para ellos, con un padre que estaba que tenía una fiebre de vida y que prácticamente no estaba en casa. Y sin embargo, pues bueno, sucedió la tragedia de la muerte y todos han sido vinculados a la experiencia que tenía su padre, en vez de haber roto de una manera tajante con esa vida previa ante una muerte tan trágica y en cierto modo tan sin sentido o inexplicable. Y por eso me parece que la figura de Fiorisa, que es la madre, me parece absolutamente importante. Yo creo que sin Fiorisa nunca podría Enzo haber desempeñado la vida que llevó. Y luego tengo aquí a mi amigo Adolfo, que es compañero mío del Ramón y Cajal, cirujano general. Le conozco desde que él era estudiante y jugábamos al fútbol y contra los traumatólogos contra los estudiantes. Entonces luego él hizo la carrera allí en la Universidad de Alcalá de Henares, hizo la especialidad en el Ramón y Cajal y luego, pues tras un pequeño trayecto en otro hospital, volvió y se ha especializado en cirugía, fundamentalmente en cirugía del hígado. Y bueno, pues como Enzo también recogía ciertos pacientes que le enviaban sus amigos, pues a mí ha recogido pues, un par de pacientes, una de ellas está aquí y que, bueno, pues yo se la he encomendado a él para que la tratara. Y yo creo que vamos a comenzar el encuentro y luego pues ya podemos tener un tiempo de discusión. Va a empezar Marco Bardacci para que nos cuente un poquito la trayectoria tanto de vida como de profesional de Enzo y para que conozcáis un poquito a Enzo los que no le conocíais previamente. Vale. Gracias, Javier. Buenas noches. Gracias por la invitación. Lo siento, no hablo español. Vi ringrazio anche per la pazienza che avrete nell'ascoltare un po' di italiano, ma mi aiuterà Manuel. Os agradezco la paciencia por escuchar en italiano, aunque me ayudará la traducción. Stasera siamo qui per parlare di una storia del Novecento. Estamos esta tarde aquí para hablar de una historia del siglo XX. Una storia che si sviluppa tra il 1951 e il 1999, ma che è più attuale oggi di quanto non lo fosse forse nel secolo scorso. Una historia que se desarrolla entre 1951 y 1999, pero que es quizá más actual hoy que en el siglo pasado. Io ho avuto la possibilità, l'opportunità, direi l'onore di raccontare la storia di un uomo che a 19 anni scopre il segreto della felicità e passa tutto il resto della sua vita a verificarlo. Yo he tenido la suerte de poder descubrir y escribir la historia de un hombre que con 19 años descubre el secreto de la vida y pasa durante el resto de su vida verificándolo. Il segreto della felicità. El secreto de la felicidad, perdón. Perché questa è stata la storia di Enzo. Enzo Piccinini è un giovane che cresce in anni molto difficili in Italia, gli anni 70. Enzo Piccinini es un hombre que vive en los años muy difíciles en Italia, en los años 70 del siglo pasado. Quando finisce le scuole superiori a 19 anni è pieno di interrogativi sulla sua vita. Cuando termina los estudios de bachillerato, a 19 años, está lleno de preguntas sobre su vida. Cerca risposte a
questi interrogativi e come tanti ragazzi della sua età nel 1969-1970 pensa di trovarle in Marx. Tiene, como todos los chicos de su edad, grandes preguntas cuando termina, y como muchos chicos en ese momento, entre el 69 y el 71, intentan encontrar respuesta en Marx. Incontra persone che poco tempo dopo andranno fuori a sparare in nome di Marx, terroristi delle Brigate Rosse. Encuentra algunas personas que poco tiempo después dispararían, se convertirían en terroristas de las Brigadas Rojas. Ma nella stessa casa, nello stesso luogo dove incontra queste persone, reincontra anche il cristianesimo che aveva abbandonato. Pero en el mismo lugar donde encuentra a estas personas también vuelve a encontrar el cristianismo que había abandonado. E lo incontra attraverso degli amici che si rivelano la vera risposta a ciò che lui stava cercando in quel momento, la domanda di felicità. Lo encuentra a través de unos amigos que resultan ser la verdadera respuesta a lo que él estaba buscando en ese momento. E da lì comincia un viaggio che dura 30 anni fino alla sua morte in un incidente stradale. Desde ahí empieza un viaje que dura 30 años hasta su muerte en un accidente de tráfico. Per capire la natura, che cos'era quell'incontro che aveva fatto, quell'avvenimento e chi sono quegli amici che aveva incontrato. Para entender la naturaleza de ese acontecimiento que había encontrado. ¿Quiénes son estos amigos? ¿Qué es lo que había encontrado? Quindi, todo lo que he hecho para ser feliz, l'ho detto male, ho fatto tutto per essere felice, significa che nel creare la sua famiglia, nel lavorare come medico, nell'essere educatore, nel far crescere tanti ragazzi, aveva sempre questo punto fisso, la felicità. Todo lo he hecho para ser feliz significa que en todo lo que hacía, desde el trabajo, la familia, tantos chicos con lo que ha ayudado a crecer, todo aquello lo hacía por la felicidad. Io ho avuto l'opportunità, grazie a Pietro, alla sua famiglia, alla fondazione dedicata a Piccinini, di riraccontare questa vita all'inizio del 2020. Yo he tenido la oportunidad, gracias a Pietro, gracias a su familia y a la Fundación Piccinini, de volver a contar su vida al inicio del siglo, del 2020. Abbiamo cominciato a fare le interviste per il libro nel febbraio 2020 e poi è arrivato il Covid. Empezamos a hacer entrevistas para el libro en febrero de 2020 y después llegó el COVID. E quindi mi sono trovato a raccontare la storia di un medico attraverso il racconto dei suoi amici medici in un momento in cui la medicina, gli ospedali, la morte assumevano di nuovo tutto un nuovo significato. Y así que me encontré escribiendo un libro sobre un médico a través de los testimonios de sus amigos médicos en un momento en el que la medicina cobraba un significado muy especial. Se leggerete questo libro scoprirete un rapporto con la morte di Enzo sorprendente, proprio perché non ne aveva paura e ci stava sempre di fronte. Si leéis el libro os daréis cuenta de una relación con la muerte que tenía Enzo sorprendente, porque no tenía miedo y estaba delante de ella. E come medico ho riscoperto la storia di un medico per il quale prima veniva l'abbraccio della persona e poi la cura. Prima veniva l'esigenza di far vivere a una persona l'esperienza della malattia anche fino alla morte e poi la terapia. Como médico, él era una persona que primero veía a la persona y después ya intentaba la cura. Que primero veía la necesidad, ¿no?, de las personas. Sì, la necessità per la persona di vivere l'esperienza anche della propria morte. La necesidad de la persona de vivir también la experiencia de su propia muerte. Mi ha colpito facendo interviste in quei mesi in videoconferenza, perché non potevamo fare altro, con medici che mi davano il loro tempo mentre combattevano con il Covid, sentir raccontare il loro amico e questo rapporto con la morte.
Me ha sorprendido que en las entrevistas que hacía a médicos durante un momento, las hacía a través de videoconferencia, en un momento muy especial durante la pandemia, cómo me contaban la relación que Enzo tenía con la muerte. E mi sono accorto che nel raccontare questo suo modo di fare il medico c'era già tutto il cammino che lui ha fatto fin da quel momento, a 19 anni, in cui scopre il segreto della felicità. Y me he dado cuenta de que toda esa forma de estar ya tenía que ver con el camino que había empezado 30 años antes de descubrimiento de la felicidad. Il segreto che Enzo aveva scoperto era quello di un'amicizia radicata in Cristo, degli amici in una compagnia guidata e soprattutto una figura paterna a cui guardare. El secreto era el de una amistad radicada en Cristo y dentro de una compañía guiada e con una figura y sobre todo con una figura paterna a la que mirar. Enzo ha avuto con la figura di Don Luigi Giussani un rapporto di padre con il figlio. Enzo ha tenido con la figura de Don Luigi Giussani una figura de padre e hijo. Enzo era un carattere molto forte, era una persona aggressiva anche in alcuni momenti. Enzo tenía un carácter muy fuerte, llegaba a ser incluso agresivo en algunos momentos. Ma si è sempre lasciato correggere, soprattutto da Don Giussani, ma anche dai suoi amici, nel percorrere questa strada verso la felicità. Pero siempre se dejaba corregir por Don Giussani y también por sus amigos en su recorrido de este camino hacia la felicidad. E nel lasciarsi educare è diventato un grande educatore. Y así, dejándose educar, se ha convertido en un gran educador. Quindi la storia che troverete raccontata nel libro è una storia di un padre di famiglia, di un educatore, di un medico, ma che ha un punto in comune importante. Así que la historia que podréis leer en el libro es la historia de un padre de familia, un médico, un educador, pero que tiene un punto en común importante. E il punto in comune è la ricerca dell'unità della persona. El punto en común es la búsqueda de la unidad de la persona. Enzo si interrogava continuamente come tutti noi, su come tenere insieme ciò che facciamo in famiglia, con gli amici, sul lavoro, come fanno queste vite a stare insieme. Enzo se preguntaba continuamente, como también nosotros, cómo poder tener juntas el trabajo, la familia, los amigos. E la risposta l'ha trovata in quell'incontro iniziale, seguendolo nel corso degli anni. Y la respuesta la ha encontrado en aquel encuentro inicial, siguiéndolo a lo largo de los años. Lasciandosi educare e capendo che la prima cosa importante è che non si può essere soli. Dejándose educar y entendiendo que la primera cosa, lo más importante, es que no se puede estar solos. E questo lo faceva sul lavoro, dove molti tendevano a essere anche artisti solitari tra i chirurghi. Y esto lo hacía también en el trabajo, donde muchos cirujanos tendían a ser más bien artistas solitarios. È andato a imparare di nuovo un metodo in America quando aveva già 36 anni e 4 figli per mettere a frutto questo bisogno. Fue, por ejemplo, a América cuando ya tenía 36 años y 4 hijos a aprender un nuevo método. E ha capito che da soli non ci si fa, occorre qualcuno a cui guardare. Y entendió que por nosotros mismos solos no nos hacemos a nosotros mismos. Se necesita alguien a quien mirar. Occorre mettere il cuore in quello che si fa, come Enzo ripeteva sempre, sul lavoro, con gli amici, nella vita personale. Hay que poner el corazón en todo lo que se hace, como él decía siempre, en la vida, en el trabajo, con la familia, los amigos. E così ci ha lasciato una testimonianza di cosa significa vivere una vita unita
che non sopprima il desiderio di felicità. Y así nos ha dejado un testimonio de una vida unida que no suprime el deseo de felicidad. Vedrete nel libro tanti spunti che a mio avviso ci possono far compagnia sul lavoro, nello studio, nella vita in famiglia, proprio perché uniti da questo bisogno que Enzo aveva. Veréis en el libro muchos ejemplos, muchos puntos en los que se ve esta vida unida en el trabajo, en la familia, con los amigos. Mi fermo perché non voglio prendere troppo tempo. Diciamo che io ho fatto un'inchiesta giornalistica su Enzo Piccinini. Podemos decir que yo he hecho un trabajo, una investigación de periodista sobre Enzo Piccinini. Ho cercato di verificare se quello che lui diceva e quello che lui cercava veramente poi corrispondeva a ciò che ha fatto nella vita e alle testimonianze che ha lasciato. He intentado verificar si lo que él decía realmente en su vida sucedía así y se correspondía con su vida y con lo que el testimonio que otros dan sobre él. E credo di aver raccontato, come mi è riuscito, quella che io definirei una vita riuscita. Y creo que puedo decir que he narrado una vida lograda. Una vita riuscita spesso diamo un significato legato al successo o ad altri aspetti. A veces entendemos por una vida lograda la que ha tenido éxito. Ecco, invece io credo che questi 48 anni di vita di Enzo Piccinini raccontino una riuscita molto più profonda e molto più interessante per tutti noi. En cambio, yo creo que estos 48 años de la vida de Enzo nos cuentan de unos logros, de unos éxitos mucho más plenos que nos ayudan a cada uno de nosotros. Una vida unida. E personalmente mi ha aiutato molto anche sul mio lavoro. Credo che ci sia una serietà di fondo sul modo con cui Enzo viveva il lavoro. Personalmente también me ha ayudado mucho en mi trabajo. Hay una seriedad de fondo en la manera en que Enzo vivía el trabajo. E poi sentiremo cosa ne pensano i medici che sono suoi colleghi. Después oiremos qué piensan otros médicos, colegas suyos. Io che non sono medico, guardando una persona che lavorava così e che ripeteva di voler mettere il cuore in quello che faceva, mi sono sentito molto interrogato. Yo que no soy médico, viendo a una persona que trabajaba así, que ponía su corazón en todo lo que hacía, me he sentido muy interpelado. E quindi in definitiva credo di essere stato usato da Enzo che voleva tornare a raccontare la sua storia. En definitiva, creo que he sido usado por Enzo, que quería volver a contar su historia. Io avevo tanta voglia di scrivere e probabilmente lui lo sapeva e mi ha usato e sono contento di essere stato usato. Yo tenía muchas ganas de escribir y probablemente él me ha usado y yo estoy muy contento de haber sido usado para esto. E ho anche cambiato lavoro proprio perché dopo aver visto la sua vita non mi sentivo più al mio posto col lavoro che stavo facendo. Incluso he llegado a cambiar de trabajo porque no estaba, ha llegado incluso a hacerme cambiar de trabajo porque no estaba contento con la vida que estaba llevando y el trabajo que estaba haciendo. Mi fermo qua. Così lascio. Me paro aquí por ahora. Bueno, paso la palabra rápidamente a Adolfo. Adolfo, pues bueno, como os he dicho antes, es cirujano general del Ramón y Cajal, muy especializado en hígado y de hecho ahora está pendiente de salir disparado para hacer un trasplante de hígado. O sea que está aquí el pobre cogido por puntillas. Hola, bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Como siempre, primero agradecer a los organizadores, a Javier, que me han invitado a esta charla que bueno, para mí es muy emocionante y que un poco la he preparado. Perdón. Para mí es una charla emocionante porque no es la típica charla a la que estamos acostumbrados los médicos a hablar, ¿no? Hablamos de temas muy técnicos, pero esta charla tiene otras pautas sentimentales importantes, ¿no?
Entonces, bueno, lo primero confesaros que yo no conocía la figura de Enzo Piccinini y que la he conocido pues hace muy poquito, pues porque el martes antes de Semana Santa, pues Javier me llamó por teléfono: oye Adolfo, es que tengo que darte una cosa del sobrino de Magdalena. Magdalena es una paciente nuestra que operamos ya hace tiempo y que nos tenemos mucho cariño. Y bueno, pues pásate por la consulta, que estoy aquí en la consulta de mi paciente. Entre paciente y paciente se acercó y me dio el libro, ¿no? Me entregó el libro y me dijo: bueno, Adolfo, me gustaría, o no me gustaría, es que quiero que estés en la presentación, quiero que estés en la presentación. Y yo, por supuesto, me busqué las excusas. Yo le digo: mira, Javier, tú no sabes lo mal que lo paso yo cuando tengo que hablar en público y no me gusta nada. Y luego, además, no creo que tenga la categoría suficiente para estar en una presentación de este libro. Pero bueno, ya sabéis, casi todos conocéis a Javier y no me dio opción, ¿no? O sea, me soltó el libro allí y dice: bueno, ya hablaremos. Con lo cual he tenido el tiempo justo de leer el libro. Ya os digo, justo el martes antes de Semana Santa, y bueno, ahí como he podido, y he podido un poco pues también informarme poco más de la vida de Enzo, ¿no? Y viendo algún vídeo en internet que hay sobre sus charlas y sus conferencias, ¿no? Entonces, bueno, tengo que reconocer que conforme iba leyendo el libro, pues me iba animando y bueno, eso que dice, bueno, lo comentaré más veces, ¿no? La pasión de Enzo, ¿no? Pues se iba contagiando y dije: bueno, pues sí que voy a participar, ¿no? Pues yo creo que sí que voy a participar, ¿no? Y claro, no tiene nada que ver el subidón que te pega leer el libro, ¿no? Y el estar con el libro recién leído y contagiado por la pasión de Enzo a venir aquí a contar esto. Realmente lo estoy pasando francamente mal, ¿no? Pero bueno. Quería, en primer lugar, lo primero felicitar a Marco, ¿no? Por el libro, porque me ha encantado, ¿no? Él, sin ser médico, pues describe a la perfección situaciones que vivimos todos los días los cirujanos, ¿no? En concreto los cirujanos, pues porque Enzo era cirujano, ¿no? Y bueno, me ha hecho recordar muchas de esas situaciones que yo he vivido, que seguimos viviendo día a día, ¿no? Entonces, me ha resultado familiar en todas las descripciones que hace de la vida de Enzo, desde los tiempos de la universidad, de la facultad, de su formación como cirujano, de esa búsqueda constante de maestros, del perfeccionamiento en centros extranjeros, ¿no? Narras muy bien pues cómo eran esos rounds, los pasos de visita que hacen los americanos a las 7 de la mañana, las sesiones clínicas americanas, las M&Ms que llaman ellos, que son las sesiones de morimortalidad, donde se presentan los casos de aquellos pacientes que se han complicado o han fallecido y los analizan profundamente, ¿no? Y luego, otra cosa que se trajo, que importó de Estados Unidos a Italia, fue el trabajo multidisciplinar, ¿no? El trabajar conjuntamente con otros especialistas, oncólogos, radiólogos. Bueno, eso es una cosa que, como decías tú muy bien, en Italia era la soledad del médico, la soledad del cirujano, el trabajo en solitario. Bueno, pues él consiguió introducir ese espíritu y esa filosofía del trabajo multidisciplinar, sobre todo para el tratamiento y manejo de pacientes muy complejos, como podrían ser los pacientes oncológicos, ¿no? Entonces, bueno, realmente lees el libro y lo narras y parece que lo has vivido en primera persona, Marco. La verdad es que la narración parece que es un médico que lo ha vivido en primera persona, ¿no? Y te felicito por ello. El libro por eso va a conectar muy bien pues, con todos los médicos que nos dedicamos a tratar. Bueno, estamos todo el día en la clínica con pacientes y sobre todo con pacientes oncológicos y pacientes ancianos, ¿no? Con geriátricos. Yo considero, vamos, después de haber leído el libro, creo que es un libro que debería estar en todas las bibliotecas de las facultades de medicina. Es un imprescindible, ¿no? Y sobre todo en las estanterías, pues de todo el personal que se dedique a la sanidad, ¿no? Médicos, enfermeras, psicólogos, cualquier persona que se dedique a la medicina tiene que leer el libro, tiene que tenerlo. Y yo creo que es un libro que merece la pena releer, ¿no? Porque es necesario seguir contagiándose del espíritu de Enzo, ¿no? Entonces, bueno, pues lees el libro y a las pocas páginas pues lees el método Enzo, ¿no? El método Enzo. ¿En qué consiste el método Enzo, ¿no? Es
es una cosa que lo lees y quieres enseguida enterarte qué es, ¿no? Pues vas buscando, bueno, el método ENSO no es más que la fusión entre el método científico americano y el pensamiento católico, no es nada más que eso, ¿no? Entonces, él para eso utiliza sus maestros, utiliza unos maestros que ha conocido en Estados Unidos, fundamentalmente al principio en el Massachusetts, en el hospital y también en Tampa. Conoce allí a los doctores Nardi y Balducci y él importa todas esas prácticas americanas que hacen que la atención a los pacientes sea con criterios de excelencia, ¿no? Pero además, él, gracias a su otro gran maestro, que es el maestro espiritual, que es Don Giussani, pues le da ese molde católico o cristiano católico, ¿no? Yo creo que es la gran... Este es el significado del método, yo creo que es lo más importante, ¿no? Entonces, mezcla esa excelencia profesional basada en una preparación intensa a nivel teórico, a nivel práctico, con ese pensamiento católico que yo lo resumo en la humildad del católico, ¿no? Que es la búsqueda constante de maestros, la necesidad constante de corrección por esos maestros, la búsqueda y la necesidad de aprendizaje constante. En el método ENSO es fundamental estar actualizado y perfectamente capacitado para tratar situaciones muy complejas, ¿no? Pacientes muy complejos. Luego es muy importante también esa conciencia que él tiene de los límites de la persona, ¿no? Y eso lo insiste, yo creo que eso es fundamental en el pensamiento de ENSO y en el método de ENSO, ¿no? Saber que la persona es limitada y como persona hablamos tanto del paciente como del cirujano o del médico que atiende a ese paciente, ¿no? Es muy importante y luego hablaremos un poquito más de eso. Y hay un mito fundamental en el método ENSO, es que es no trabajar solo, ¿no? Siempre tienes que apoyarte en otros compañeros, de ahí el ejercicio multidisciplinar con otros compañeros de otras especialidades, pero con compañeros de todo tipo. Desde luego sus maestros y, por supuesto, todos sus colaboradores siempre más jóvenes que él, y él ya era joven, pero él tenía colaboradores muy jóvenes y él no le gustaba llamarles discípulos. Don Giussani no le gustaba usar la palabra discípulo, él utilizaba la palabra hijo, ¿no? Eso lo dice muy bien, lo cuentas muy bien en el libro, es muy importante, ¿no? La diferencia entre un discípulo y un hijo. Don Giussani, ENSO, no tenía discípulos, tenía hijos, ¿verdad? Entonces, y luego hay dos puntos más que son fundamentales en el método ENSO, ¿no? Que una es la honestidad con el paciente, y eso es fundamental, ¿no? La honestidad y saber que bueno, al paciente hay que decirle la verdad en todo momento, y hay que ser honesto y que sea consciente también de las limitaciones que tú como cirujano tienes a la hora de tratar su problema, ¿no? Y luego, por supuesto, el primer capítulo del libro que es poner el corazón, y el apasionamiento hay que poner el corazón en lo que se hace. Bueno, pues ese es el método ENSO, pero lo más importante del método ENSO yo entiendo que no es solo que sea aplicable a la medicina, yo creo que es aplicable y exportable a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y a todas las profesiones, ¿no? Y solo hay que cambiar la palabra paciente por la palabra persona. Persona, quien dice persona, pues dice un cliente, dice un socio, dice un empleado o dice un votante, ¿no? Yo creo que es muy importante todo esto, ¿no? Hay que ser honesto en la vida y intentar estar con la mejor preparación posible y trabajar con humildad, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que el libro es como eso, ¿no? Pero, o sea, a mí me ha apasionado el libro y es como eso, es un libro que atrae, que engancha, que apasiona y que además contagia el espíritu de eso, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y a mí me ha pasado, ¿no? De hecho, la sensación que tuve al terminar el libro es una sensación que muchas veces nos pasa a los médicos, que después de haber ido a un congreso, a un curso, una rotación en un extranjero, pues estás deseando llegar y enfrentarte otra vez a un problema y aplicar el método que has aprendido, ¿no? Pues bueno, es un poco igual. Yo reconozco que de los pocos días que han pasado desde que leí el libro hasta ahora, pues no sé, no lo puedo explicar, pero es como una chispita, ¿no? Que notas al ver a los pacientes, ¿no? Yo siempre tengo una buena relación con mis pacientes, ¿no? Pero como que una chispa especial, ¿no? Que me ha transmitido eso, ¿no? Entonces por eso te tengo que felicitar de nuevo, Marco, porque
el libro es apasionante, ¿no? Y yo creo que os animo, vamos, lo vais a disfrutar todos, aunque no seáis médicos, y entiendo que hay partes que son a lo mejor muy técnicas o os pueden aburrir porque se refieren a la formación y a la vida diaria de un médico o un cirujano, y a lo mejor al resto pues, de los que no sois médicos ni cirujanos pues os puedan resultar un poco más aburridas o menos entretenidas, ¿no? Entonces, bueno, insisto, yo no conocía la figura de Enso hasta esta Semana Santa que leí el libro, ¿no? Y aunque seguro que Javier me llamó a mí para que hablase de la faceta quirúrgica de Enso, pues le voy a defraudar, ¿no? Y a lo mejor voy a defraudar a todos porque reconozco que salvo la descripción de la biografía y el currículum que hace Marco en el libro, pues no he buscado nada del currículum de Enso en internet y apenas he leído o he visto un vídeo de una de las conferencias maravillosas de Enso, ¿no? Entonces, por supuesto que tú estarías deseando que yo hablase de su formación en el extranjero, de cómo operaba casos muy complejos, pacientes desestimados para la cirugía o pacientes disociados por otros médicos, o cómo revolucionó la relación entre el médico y el paciente, o cómo importó que yo hablase ahora del abordaje multidisciplinar del paciente oncológico, o cómo investigó el diagnóstico precoz del cáncer. Pues no voy a hablar nada de eso porque estoy muy acostumbrado a ver esto y yo quiero hablar de lo que a mí realmente me ha sobrecogido del libro, ¿no? Y de conocer a la personalidad de Enso, ¿no? Y es la dimensión espiritual de su vida. Todos conocemos en nuestro ámbito profesional, pues conocemos a profesionales que son excelentes, buscan la excelencia, tienden a la excelencia y muchos de ellos son excelentes personas, excelentísimas personas, ¿no? Pero Enso iba todavía mucho más allá, ¿no? O sea, Enso hace que esa excelencia sea trascendente, ¿no? Y lo que hace es utilizar esa trascendencia para hacer un testimonio de fe, ¿no? Y entonces entrega su vida a hacer ese testimonio de fe a través de esa excelencia, ¿no? Y bueno, él tenía un trabajo como quirúrgico muy ajetreado, ¿no? Tenía unas jornadas quirúrgicas largas y él no tenía ninguna pereza en terminar un quirófano largo a media tarde y coger el coche e irse a donde fuera, donde le hubiese dicho en Giussani que había que dar una charla, una conferencia y hacer ese testimonio de fe, ¿no? Entonces, bueno, él entregó su vida y él lo dice muy bien. Hay una cosa que dice muy bien, dice, hay que desordenar la vida, ¿no? Hay que desordenar la vida. Él dice una cosa que es, no hay nada más anticristiano que aquellos que intentan poner en orden su vida, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? O yo como lo interpreto, yo no sé, Marcos, si tú lo entenderás igual, ¿no? Pues quiere decir que, bueno, pues era una persona que se daba tanto, ¿no? Y se daba tanto a esa causa que su vida era desordenada por naturaleza. Es prácticamente imposible que con la vida que llevase Enso su vida fuese ordenada, ¿no? Yo creo que en ese sentido renunció a una vida ordenada por esto, ¿no? Y desordenó su vida, entregó su vida hasta el punto de morir por esto, ¿no? Y no sé si conocéis la historia, pero bueno, él viajaba mucho y en el libro relata la cantidad de miles de kilómetros que hacía a la semana, pues porque terminaba su jornada quirúrgica en Bolonia y a lo mejor se iba a Milán a dar una charla y una conferencia sobre la fe, ¿no? Y sobre su experiencia trascendente, ¿no? Y bueno, pues evidentemente yo creo que todo el mundo sentiría mucho la muerte de Enso, pero evidentemente yo creo que era casi una cosa que era esperable, ¿no? Una persona que viajaba y llevaba esa vida tan ajetreada, pues lo normal es que un día, volviendo de una de esas conferencias en Milán, pues tuviese un accidente y desgraciadamente falleciera, ¿no? O sea que él hizo, pues murió, ¿no? Dio lo máximo por esa entrega y por dar ese testimonio que él tenía, ¿no? Yo creo que a mí eso es lo que más me ha sobrecogido, ¿no? Y nada, no conocía a Enso, no tuve la suerte de conocer a Enso y lo he conocido ahora. Y la verdad es que yo tengo la sensación de que podríamos hablar largo y tendido de eso, yo, sin conocerle, pero me ha transmitido pues toda un montón de sensaciones el libro, ¿no? La excepcionalidad de su persona, ¿no? Es
algún testimonio pues dice, no, es que Enso era como un huracán, ¿no? Evidentemente Enso era un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Era un huracán, era un terremoto que removía las conciencias, ¿no? O sea, yo creo que a nadie le dejaba indiferente, ¿no? Es imposible, él peleaba y luchaba por todo, ¿no? Ya os digo, podríamos hablar horas de las características de su personalidad, la pasión, hay que poner el corazón, que dice él, hay que poner el corazón en lo que se hace, ese entusiasmo, la energía, esa energía inagotable que tenía, la honestidad, ¿no? Que es un tema que ya hemos hablado, pero evidentemente la honestidad, aparte de ser una característica suya, era una característica que él buscaba en sus maestros, ¿no? De hecho, su primer maestro de cirugía lo escogió en Módena, en la Universidad de Módena, precisamente por eso. Dijo, yo no he elegido al mejor cirujano, he elegido al más honesto, ¿no? Al que realmente es lo que dice que es, ¿no? Y esa fue su elección. A sus maestros les seguía, vamos, a muerte, ¿no? Hasta el punto, lo comenta en el libro y en el vídeo, como él hasta cogía los tics del maestro, ¿no? Y era muy gracioso como cogía el tic del maestro. Yo no sé si te estoy haciendo aquí, te estoy estufando el libro y luego la gente no va a leerlo, pero... Y luego, por supuesto, la frescura, ¿no? La jovialidad, la juventud, ¿no? Esa sensación de frescura que tenía y que buscaba en todo momento, ¿no? Y que precisamente esa jovialidad, ese espíritu juvenil que tenía, fue lo que le hizo abandonar a su primer maestro de Módena, ¿no? Y decir, bueno, ¿esto qué es? Y fue precisamente una charla, creo que era una charla sobre el aborto, ¿no? Y me imagino a Enso en esa charla, invitó al maestro cirujano de Módena y me imagino pues como con la personalidad de Enso, cómo sería, las cosas que diría, y bueno, al final, emocionado, le pregunta al maestro, no recuerdo el nombre del maestro de Módena, ¿y te ha gustado? Y dice, Enso, estos son cosas de jóvenes, esto totalmente. Entonces dijo, no, este no puede ser mi maestro, yo necesito a alguien mucho más apasionado, con un espíritu mucho más joven, no. Y fue cuando él se decidió a cambiar y bueno, ir a buscar otros maestros, pues a Bolonia, ¿no? y en otros sitios, ¿no? Y bueno, una cosa que has comentado tú, ¿no? ¿Por qué hacía esto? Bueno, pues para ser feliz, ¿no? ¿Cuáles eran sus ideales? Y los dice muy claros. Dice, mis ideales son la verdad, la belleza, la justicia y el amar y ser amado, ¿no? Y que es en definitiva, él decía, todo lo hacía para ser feliz, para conseguir, estos eran sus objetivos en la vida, ¿no? Esta es la forma de conseguir feliz, de ser feliz, y es el título del libro, ¿no? Todo lo hizo para ser feliz y para conseguir esto que era lo que a él realmente le hacía feliz, ¿no? Esto me gustaría contar una anécdota que me sucedió esta mañana mismo, y es que se ha alabado con nosotros en el quirófano un estudiante de medicina, ¿no? Y como yo estoy ahora pues, con el espíritu de Enso que me sale por las orejas, le pregunta, bueno, y Rodrigo, ¿tú por qué quieres hacer medicina? ¿Por qué has elegido hacer medicina? Y me dice, joder, ¿qué pregunta más difícil? Pues no lo sé, joder. Hombre, te podría decir pues, lo de siempre, de ayudar a los demás, porque mis padres son médicos. Digo, pero es que es una pregunta, no sé contestarte la pregunta. Digo, mira, Rodrigo, déjate de historias. Tú has elegido, quieres hacer medicina para ser feliz. O sea, has elegido medicina para ser feliz, para hacer las cosas que te van a hacer feliz, ¿no? Entonces, eso es así, ¿no? Bueno, podríamos hablar de muchas cosas, de la importancia que le daba Enso a tener conciencia de las limitaciones de la persona como paciente, ¿no? Que llega a un límite, pero también las limitaciones que tiene el médico, el cirujano, y que llega un momento en que no puede más, ¿no? O puede fallar, ¿no? Todos tenemos límites, somos personas y eso nos pasa. Y luego, por supuesto, hay una cosa también fundamental en el método Enso, es la importancia de no recorrer el camino solo, no estar solo, ¿eh? Siempre estar acompañado. Importó la filosofía multidisciplinar en la medicina a Italia y él tenía que estar siempre acompañado, ¿no? Rodeado, no decimos sus discípulos porque es una palabra que me gusta, tiene que ser hijos, ¿no? Es lo que decía, eran sus hijos, ¿no? Pues tanto sus colaboradores más jóvenes que él, los residentes, estudiantes y por supuesto pues toda la gente que acudía a sus charlas, ¿no? La importancia que daba a los jóvenes, ¿no? Y a lo que decían los jóvenes, ¿no? De tal manera que hay que hacer sentirse importantes a los jóvenes.
Eso es otro mensaje, ¿no? Otro hito más de lo que Enso nos ha dejado. Y luego no hay que recorrer el camino solo, no solo por tus colaboradores, sino también de la mano de tus maestros, ¿no? Tenía una serie de maestros en el arte de la medicina y tenía un maestro espiritual que era Don Giussani. Y bueno, pues a mí me gustaría simplemente una notita sobre Don Giussani, ¿no? Que bueno, es una anécdota también que me ha pasado. El otro día hablábamos tú y yo sobre esas coincidencias providenciales que ocurren en la vida, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Pues a mí con este tema me ha pasado una cosa que bueno, que la verdad es que es un poquito impactante, ¿no? Entonces, hace 2 meses operé a una tía de mi mujer, a tía Pili, y bueno, pues nada, una cirugía bastante compleja, muy difícil, y bueno, pues con riesgo, ella tiene 82 años, y pues bueno, se complicó, tuvo una complicación grave y me obligó a operarla en bastantes ocasiones, ¿no? Bueno, la tía Pili lo pasó fatal, yo no lo pasé mucho mejor que ella, tengo que decir, pero bueno, al final, afortunadamente, después de mucho tiempo, salió adelante y el miércoles santo pude dar la vuelta. Entonces, bueno, el miércoles santo estaba yo en plena efervescencia, leyendo el libro, a leer, estaba yo de guardia ese día y en un ratito me subí al despacho y continué leyendo, ¿no? Y claro, empiezo a leer y una situación que se dio entre don Giussani y Enso, ¿no? Se cruzaron en uno de los encuentros, se cruzaron en un pasillo y claro, don Giussani se dio cuenta que Enso estaba atormentado, compungido y le preguntó, ¿qué pasa, Enso? Dice, ¿todo bien? Y dice Enso, bueno, más o menos. Dice, ¿cómo que más o menos? ¿Qué pasa? Dice, bueno, pues que he operado a un íntimo amigo mío, una cirugía muy compleja y bueno, se ha complicado. Desgraciadamente, pues le he tenido que operar hasta en 3 ocasiones y bueno, la situación es muy mala y yo no sé si va a salir y la verdad es que estoy atormentado por este tema, ¿no? Entonces, bueno, os lo voy a leer directamente de las palabras que le dijo don Giussani, ¿no? Dice, bueno, antes de nada, pues como comprenderéis, a mí se me pusieron los pelos de punta cuando yo leo esto, recién dada de alta la tía Pili, digo, pero bueno, ¿esto qué es? Y nada, dice, y don Giussani le dice, bueno, actúas como si Cristo no existiera, como si todo dependiera de tus manos. Dice, así no volverás a arriesgar nunca, buscarás lo que menos duele, lo que te pone en orden, ¿no? Lo que te pone en orden tu vida, lo contrario justo de la filosofía de Enso, ¿no? Dice, el problema no es rezar, el problema es que no sabes ofrecer, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿qué es eso de que no sabes ofrecer? Y leyendo un poquito más adelante en el libro, pues en otra ocasión Enso había tratado a una paciente pues, con un pronóstico muy malo, que en otro hospital de referencia italiano muy importante, la habían desestimado para cirugía y la habían desahuciado, ¿no? Entonces, pues don Giussani conocía a la paciente, se la presentó a Enso y le animó a operarla. Bueno, y Enso la operó y fue todo muy bien, ¿no? Y entonces en ese momento don Giussani le dice a Enso, gracias por haber sido un instrumento de un milagro. Entonces, bueno, te das cuenta de la trascendencia, ¿no? de todo lo que es la vida de don Giussani y de Enso, ¿no? O sea, bueno, es una forma de interpretar la medicina y el trato con los pacientes pues que realmente no te planteas, ¿no? Pero que ellos lo tienen muy claro, cómo hay que hacer los testimonios en estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, Giussani en definitiva pues incitaba o animaba a Enso y nos anima a todos, no como médicos ni como cirujanos, sino como personas normales en nuestro día a día a arriesgarse, ¿no? Hay que arriesgarse. Enso era una persona comprometida y ese compromiso pues le llevaba a asumir riesgos, ¿no? Y los riesgos no son más que esas limitaciones de la persona de la que tanto habla Enso, ¿no? Que es asumir el riesgo, asumir las limitaciones que tenemos nosotros, que tienen los pacientes y intentar hacer todo lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, él arriesgó, tomaba decisiones clínicas arriesgadas, arriesgaba dando consejos pues en las charlas, en las conferencias, en los encuentros
Y bueno, yo creo que arriesgó hasta el punto pues, de que esa vida que llevaba tan ajetreada, pues el ir y venir, hacer miles de kilómetros por su compromiso con el testimonio de fe, pues le llevó a dar la vida y dio la vida por eso, ¿no? Yo creo que la historia es muy bonita, ¿no? Y es espectacular, ¿no? O sea, voy a disculparme con Javier porque seguro que esperaba otra cosa, esperaba aquí que yo hablase de la cirugía de no sé qué. Sí, me dicen que hay sitios por aquí adelante para que no seáis todos atrás, que podéis venir por aquí. Yo agradezco profundamente a Adolfo, vamos, desde luego no me esperaba ni por asomo que lo que ha contado, pero vamos, me ha encantado. Y ahora, Pietro, pues cuéntanos lo que tú quieras. No, innanzitutto questo libro nasce dal desiderio degli allievi, cioè l'impulso diciamo, a scrivere questo libro viene da loro, dal desiderio degli allievi di mio padre, non andasse perduto questo suo approccio al lavoro. Lo primero es que este libro nace de los alumnos de mi padre para que todo su trabajo no se perdiese. Poi per fortuna Marco Bardazzi è il primo che si è accorto che per parlare del suo lavoro non si poteva non dedicare altrettanto spazio al suo incontro con Giussani, il movimento e il cristianesimo. Afortunadamente Marco Bardazzi se dio cuenta enseguida de que para hablar de su trabajo no se podía no hablar del encuentro con Don Giussani, con el movimiento de Comunión y Liberación y por tanto con el cristianismo. Appunto, io sono grato a Marco per questo perché da come lui ha ricostruito questo incontro con Don Giussani emerge un fatto secondo me fondamentale che adesso vorrei provare a spiegare. Estoy muy agradecido a Marco porque esta forma de contar el libro pone de manifiesto algo que voy a contar ahora y que me parece muy importante. Mio padre si presentava a volte pubblicamente quando faceva gli incontri o raccontava di sé dicendo sono un ateo per caso cristiano. Mi padre se presentaba cuando tenía que hablar en público, decía soy un ateo cristiano por casualidad. Ed è così, era quanto di più lontano uno si può immaginare dalla Chiesa. Y era así, él estaba lo más lejano que uno se pueda imaginar de la Iglesia. Dallo stereotipo della Chiesa, diciamo, dallo stereotipo, dall'immagine che c'è della Chiesa, no? Al menos del cliché, del estereotipo de la Iglesia. Era uno vivace, appassionato, irruento, irrequieto, a volte anche violento. Era uno muy vivo. Era uno... ¿Hola? ¿Sí? Era uno muy vivo hasta el punto de que era muy apasionado, incluso invasivo y a veces violento. Era appunto il contrario del chirichetto, no? Non so se chirichetto... De la caricatura. Difficile da tradurre. Vamos, lo contrario de un monaguillo. Esatto. E non a caso, appunto, come racconta Bardazzi, è mancato poco che finisse nelle Brigate Rosse. Y como cuenta Bardazzi, le faltó poco para acabar en las Brigadas Rojas. Bardazzi nel libro descrive come una febbre di vita. Bardazzi habla en el libro de una fiebre de vida. L'incontro con Don Giussani non gliel'ha assolutamente placata questa febbre. El encuentro con Don Giussani no le aplacó esta fiebre en absoluto. Al contrario, è stato la scoperta che quel desiderio di giustizia, di azione, di verità. Al contrario, es el descubrimiento de que ese deseo de justicia, de acción, de verdad, poteva avere lo stesso desiderio che l'ha spinto quasi come dire, al limite della lotta armata, poteva avere una risposta più adeguata. Que el mismo deseo que le había llevado casi hasta la lucha armada podría tener una respuesta más adecuada. Nel cristianesimo e più precisamente in Cristo e nella sua Chiesa
nella costruzione del movimento. En el cristianismo, en Cristo, en su iglesia y más concretamente en la construcción del movimiento. Che però, come detto, non è da intendersi come una cosa per anime devote. Pero, repito, no es una cosa que haya que entender para almas piadosas. Al contrario, semmai da anime inappagate, che era un'espressione di Mounier che mi piaceva molto. Al contrario, para almas encendidas, que es una expresión de Mounier que le gustaba mucho a mi padre. Era una cosa da uomini veri. Era algo para hombres verdaderos. Come ha detto una volta un suo carissimo, uno degli amici più cari, che si chiama Widmer, ha detto aveva quasi il gusto di sfidare Cristo. Como dijo uno de sus amigos más queridos, que se llama Widmer, tenía casi el gusto de desafiar a Cristo. Cioè sfidarlo a far vedere la sua vittoria sul mondo. Desafiarlo para llegar a ver su victoria sobre el mundo. Anche nelle situazioni più sfavorevoli, nei rapporti più difficili, a far vedere la sua convenienza per tutti gli uomini. Incluso en las situaciones más difíciles y más desafortunadas, para hacer ver lo conveniente que es para todos los hombres. E infatti la cosa bella del movimento di Comunione e Liberazione, che era la casa di mio padre. De hecho, lo bonito del movimiento de Comunión y Liberación, que era la casa de mi padre, è proprio questa, che qui si trova gente che uno non si aspetterebbe mai magari di vedere in chiesa, no? Que es justo eso, que a lo mejor aquí se encuentra gente que uno nunca se esperaría encontrarse en una iglesia. Gente per cui la fede è un di più non è una castrazione, è un di più di umanità. Gente para la que la fe no es una castración, sino que es un plus de humanidad. Io questa cosa l'ho respirata fin da piccolo a casa. Yo esto lo respiré desde pequeño en mi casa. Lo vedevo soprattutto negli amici di cui amava circondarsi mio padre, quelli con cui faceva il movimento. Lo veía sobre todo en los amigos de los que se rodeaba mi padre, justamente con aquellos con los que hacía el movimiento. Che non erano mai i più bravi, i più devoti, i più religiosi, i più perfettini. Que no eran los más perfectos, los más devotos, los más religiosos. Erano i più vivi, i più, da un certo punto di vista, i più matti. Eran los más vivos, incluso desde un cierto punto de vista los más locos. Magari polemici, comunque lontanissimi dallo stereotipo che abbiamo del cattolico. Incluso polémicos, en cualquier caso, lo más lejano que podemos imaginar del estereotipo que tenemos de un cristiano de parroquia. Mio padre ce li portava sempre a casa ed era uno spettacolo vederli insieme, no? Mi padre los llevaba siempre a casa y era un espectáculo verlos juntos. Era un paragone continuo, un cercarsi continuamente per tutto, per tutte le cose. Era un confrontarse continuamente y buscarse unos a otros para todas las cosas. Dalla cosa più importante, il giudizio sul fatto di attualità alla partita a calcetto. Desde un juicio sobre los hechos de actualidad hasta una partida de fútbol. Ci perseguitavano anche in vacanza al mare, ovviamente, se li trovavamo in vacanza. También venían a buscarnos cuando íbamos de vacaciones a la costa. Erano insieme davvero, erano proprio insieme. Realmente diría, estaban juntos. Uno di loro una volta, ricordando mio padre, ha detto una cosa che mi ha colpito molto, ha detto: con lui sembrava sempre di essere nel posto più importante del mondo. Uno de ellos dijo algo que me impactó mucho, decía, con él, con Enzo, parecía que siempre estabas en el lugar más importante del mundo. Ecco, penso che per lui fosse la stessa cosa con Don Giussani. Pienso que para él era igual con Don Giussani. Siamo andati con la famiglia, abbiamo avuto la fortuna di andare tante volte a trovarlo, Giussani. Hemos tenido la suerte de ir muchas veces en familia a encontrar a Don Giussani. E lui prendeva letteralmente dalle sue labbra. Y literalmente mi padre pendía de sus labios, estaba completamente atento a sus palabras. Poi lui era uno teatrale, non nel senso che recitava, ma nel senso che
gli scoppiavano le cose dentro e le vedevi subito fuori, no? Él también era muy teatral en el sentido no de que recitaba, sino que lo que le surgía por dentro lo expresaba por fuera. E quindi quando Giussani parlava, magari anche di cose semplici, lui si agitava, metteva il pugno. Cuando Giussani hablaba incluso de cosas sencillas, él se agitaba, daba un puñetazo. E io magari non capivo niente, perché, anzi, non magari, io non capivo niente. Yo no entendía nada. Però al viaggio di ritorno in macchina da Milano, mio padre voleva ripassare tutto quello che aveva detto Giussani, anche le cose più banali. Pero cuando volvíamos en coche, desde Milán, mi padre quería repasar todo, hasta las palabras más banales que había dicho Giussani. Tutto, era veramente come se avesse detto le cose più importanti del mondo, veramente. Realmente es como si hubiera dicho las cosas más importantes del mundo. Qui aggiungo una parentesi perché mi ha chiesto di parlare di mia madre, no? Aquí hago un paréntesis porque Javier me ha pedido que hable de mi madre. No, nel senso che di mia madre meglio che non parli perché è ancora viva. Quindi De mi madre mejor no hablo porque está todavía viva. non vorrei sbagliare. Però sicuramente mi verrebbe da dire che lei, così come non era un eroe mio padre, non è un'eroina neanche lei. Pero igual que mi padre no era un héroe, mi madre tampoco era una heroína. Ha fatto molta fatica a tirare su 4 figli praticamente da sola. Le ha costado mucho educar a 4 hijos prácticamente sola. La cosa fondamentale anche in questo caso è stata la presenza di Giussani. También en su caso lo más importante era la presencia de Giussani. Come dice un altro nostro grande amico, nel matrimonio bisogna essere in 3. Como dice un gran amigo nuestro, en el matrimonio hay que ser 3. E Giussani tutte le volte ci teneva, ogni volta che chiedeva una cosa nuova a mio padre, un impegno nuovo, ci teneva che ci fosse anche mia madre. Y cada vez que Giussani le pedía algún compromiso nuevo a mi padre, quería que estuviera también mi madre. Chiedeva il permesso, poi ovviamente mia madre diceva sempre di sì. No? Le pedía permiso y mi madre obviamente siempre decía que sí. Vabbè, dicevamo appunto la sfida è l'idea della sfidare Cristo voleva dire esattamente questo, o era una cosa per tutti oppure era una cosa per poveretti, non valeva niente. Desafiar a Cristo quería decir esto, o era algo para todos o era una cosa para pobrecillos. Aveva proprio l'esigenza fisica di vedere la vittoria di Cristo sul mondo. Tenía la necesidad hasta física de la victoria de Cristo sobre el mundo. Vittoria di Cristo vuol dire fioritura dell'umano. Y victoria de Cristo quiere decir florecimiento de lo humano. Di sé, dei suoi amici, dei suoi allievi e colleghi e di noi figli. De él, de sus amigos, de sus colegas y de nosotros, sus hijos. Perciò se mi permetto di dire che secondo me l'importanza del libro di Bardazzi è legata a questo. Y me permito decir que la importancia del libro de Bardazzi está vinculada a esto. Cioè, nel rapporto con Don Giussani, mio padre aveva scoperto la convenienza della fede, la persuasività del cristianesimo. En la relación con Don Giussani, mi padre había aprendido la conveniencia de la fe, la persuasión, la persuasividad del cristianismo. Il segreto della felicità. Es decir, el secreto de la felicidad. Cioè un surplus di umanità tale per cui valeva la pena dare tutto, investire tutto. Un plus de humanidad por la que merecía la pena darlo todo, apostar todo. Investire tutto nella costruzione del movimento. Apostar todo en la construcción del movimiento. Insisto, in un'epoca, secondo me, totalmente imborghesita come la nostra, En una época totalmente aburguesada como la nuestra, dove neanche la Chiesa sembra avere più le ragioni per chiedere ai fedeli di essere fedeli, donde ni siquiera la Iglesia parece que ya tiene razones para pedir a sus fieles que sean fieles, e anche i preti preferirebbero quasi cambiare i contenuti della fede piuttosto che chiedere
una conversione. Y los curas preferirían casi cambiar el contenido de la fe antes de pedir una conversión. Ecco, in un'epoca così secondo me è fondamentale avere davanti uno così. En una época como la nuestra es fundamental tener delante a alguien así. Uno pienamente uomo e pienamente felice per essersi giocato tutto per un ideale. Alguien plenamente hombre y plenamente feliz por haberse jugado todo por un ideal. Tutto intendo tutto. Y cuando digo todo, entiendo todo. Compresi i rapporti in famiglia, il tempo, i progetti, la carriera. Incluidos las relaciones de la familia, el tiempo, las relaciones, la carrera. Se l'era giocato nel senso che era tutto, non che aveva rinunciato a queste cose. Se había jugado no en el sentido de que había renunciado a estas cosas, Ma erano tutte rischiate dentro quel rapporto. sino que todas se arriesgaban dentro de esa relación. Appunto, mio padre non è stato un bravo paparino, come si può dire. Mi padre no ha sido no sé, un buen padre, un buen papá, un buen papito, un buen papi. Era, appunto, come racconta bene Bardazzi nel libro, aveva un sacco di impegni di lavoro del movimento e alla fine non c'era mai. Tenía un montón de compromisos en el trabajo, en el movimiento, y al final en casa no estaba nunca. Quindi è stato tecnicamente un padre assente. Técnicamente ha sido un padre ausente. Ma per me è stato e è tuttora una presenza fortissima. Pero para mí ha sido siempre una presencia fortísima. Innanzitutto perché quando c'era non c'era mai a casa, non c'era mai un momento buttato via. Primero, porque cuando estaba en casa nunca había un momento desperdiciado. Tutto era preparato anche nella forma, c'era quasi un rito, che si andava a prendere le cose da mangiare nella stessa pasticceria, si faceva il pranzo, eccetera, eccetera. Todo se hacía de la misma manera, se iba a buscar de comer a la misma tienda, se preparaba la comida de cierta manera, etcétera. Poi ci sgridava tutti quanti. Después nos gritaba a todos, claro. Però non era per un gusto, come dire, delle regole, della tradizione. Pero no era porque le gustaran las reglas, la tradición. Cioè non solo, però era soprattutto il senso dell'esserci. No solo, sino que era sobre todo por el sentido del estar ahí. Ma il motivo ancora più importante per cui per me è stata una presenza fondamentale è un altro. El motivo más importante por el que para mí era y es una presencia fundamental es otro. Ed è che con la sua certezza, anche col suo tono di voce sicuro, con la sua appunto, con il suo modo di parlare, il suo modo di essere. Es que con su certeza, con su modo incluso de hablar, con su tono de voz y con su forma de ser, con la sua decisione e soprattutto proprio con la sua disponibilità a rischiare tutto, y con su decisión y con su disponibilidad a arriesgarlo todo, a rischiare tutto per Cristo, per me è sempre stata come la sicurezza che noi non ci raccontiamo balle quando parliamo di Gesù, del centuplo qua giù. Para mí ha sido siempre la seguridad de que nosotros no nos contamos tonterías cuando hablamos de Jesús o del 100 por 1. Era la prova vivente che ne vale la pena, la garanzia che ci si può provare, che non è una fregatura. Era la prueba viva, vivente, de que vale la pena, de que no es una tomadura de pelo. Per questo secondo me quando è morto si è creato un grande vuoto non solo per me. Por eso cuando murió se creó un gran vacío no solo para mí, ma anche per tantissimi, letteralmente centinaia che l'hanno incontrato e che in un certo senso erano anche più figli suoi di me. Sino para cientos de personas que lo han encontrado y que en un cierto sentido eran más hijos que yo. Era come se fosse venuta a mancare questa assicurazione che ne valeva la pena. Es como si faltara esa seguridad de que valía la pena.
Poi però nel tempo mi sono accorto che non è vero, che non è venuta meno. Pero cuando ha pasado el tiempo me he dado cuenta de que no es así, de que no había venido a menos. E anche io, se ho potuto fare una cosa come Tempi, io sono un giornalista di Tempi, è un giornale che era morto e l'abbiamo fatto rinascere. Y por ejemplo, Tempi, que es la revista donde yo trabajo, que era una revista que había muerto y la hemos hecho renacer. E sembra una follia perché si basa sull'idea che l'intelligenza cristiana ha ancora qualcosa da dire nel mondo oggi, no? Y que parece una locura porque se basa en la idea de que la inteligencia cristiana todavía tiene algo que decir en el mundo de hoy. E io per farlo rinascere ci ho investito anche cose mie, tempo, anche risorse. Y yo para hacerlo renacer he invertido mucho tiempo y también recursos. E mi rendo conto che se ho potuto farlo è perché io so che ne vale la pena. Y me doy cuenta de que yo he podido hacerlo porque yo sé que merece la pena. Comunque vada a finire questa cosa. Acabe como acabe. E lo so proprio grazie a mio padre. Y lo sé gracias a mi padre. Pensavo che mi sarebbe crollato tutto e invece appunto man mano che passa il tempo mi accorgo che invece mi ha lasciato un'eredità viva. Pensaba que se me iba a caer el mundo y sin embargo me he dado cuenta con el tiempo de que me ha dejado una herencia viva. E questa eredità viva è esattamente il movimento. Questa eredità è esattamente il movimento. Y esta herencia es exactamente el movimiento. Cioè amici in cui io ritrovo quell'accento non sentimentale, non devoto, astrattamente religioso. Es decir, amigos en los que yo encuentro ese acento no sentimental, no devoto, no abstractamente religioso, Ma un cristianesimo pieno, entusiasmante, anche sfrontato. sino un cristianismo lleno, entusiasmante. Sfrontato. Sfrontato, sì. Descarado. Sí. E appunto cerco di essere il massimo della vita, la cosa più importante del mondo. E intenta ser el máximo de la vida, lo más importante del mundo. Una compagnia con dentro il segreto della felicità. ¿Cuesta? Una compañía que tiene dentro el secreto de la felicidad. Dove siamo una compagnia con la certezza che siamo voluti. Una compañía con la certeza de que somos queridos. Siamo voluti così come siamo, con i limiti che abbiamo. Somos queridos tal como somos, con los límites que tenemos. Ma voluti non nel senso di tollerati, come dire. Pero queridos no quiere decir tolerados, Ma nel senso di chiamati a fare una cosa grande. sino llamados a hacer algo grande. Poco dopo che era morto mio padre, era il periodo in cui tutti mi cercavano di consolarmi, come dire, non ti preoccupare, non devi dimostrare niente tu, no? Después de morir mi padre, muchos me intentaban consolar, me decían, no te preocupes, tú no tienes que demostrar nada, no tienes... E ho avuto una telefonata con Don Giussani che mi ha detto una cosa che mi ha sconvolto. Y una llamada por teléfono con Don Giussani me dijo una cosa que me dejó desconcertado. Cioè, come al solito è stata una telefonata in cui non ho capito niente e non mi ricordo niente, se non una cosa. Como suele suceder, es una llamada de teléfono que no me acuerdo de nada y no entendí nada, excepto una cosa. Mi ha detto sì, segno di tuo padre. Mi ha detto, mi raccomando, salutandomi, sì, segno di tuo padre. Me ha dicho, al despedirse, sé el signo de tu padre. A me che ovviamente sono un poveretto rispetto a lui e che A mí que soy un pobrecillo respecto de él. non valgo un decimo, un centesimo di quello che Que no valgo ni una décima ni una centésima de lo que valía él. Se dovessi paragonarmi dovrei voglio dire, oltre che a dei complessi di inferiorità sarei un complessato, non so come dire. Si tuviera que compararme sería un acomplejado. E invece sono qui a parlare delle stesse cose di cui parlava lui. En cambio estoy aquí para hablar de las mismas cosas de las que él hablaba, Con tutta l'incapacità che ho. con toda la incapacidad que tengo. E questa è esattamente la grandezza del movimento. Y esta es la grandeza del movimiento, creo yo. Per cui, come diceva prima Marco, secondo me
questo libro non è una geografia. Como decía antes Marco, este libro no es una agiografía. Non è un fumetto, come dire, di un supereroe. No es un cómic de un superhéroe o de un santito, Se lo si legge bene si trova dentro una strada. sino que si se lee bien se encuentra dentro un camino. Ed è una strada bellissima perché è un'amicizia. Y es un camino bellísimo porque es una amistad. Un'amicizia con dentro il segreto della felicità. Una amistad que tiene dentro el secreto de la felicidad. È per tutti, non è per gli eroi. Y que es para todos, no es para los héroes. Bueno, me dice aquí el jefe que hay un poquito de tiempo para alguna pregunta, por si queréis preguntarlo. Yo antes, mientras os lo pensáis 2 segundos, que me ha faltado el agradecimiento, lo había dejado un poquito para el final, que es agradecer a Ediciones Encuentro, que es la que ha traducido este libro. Ya habéis visto lo que ha supuesto para Adolfo, que digamos que era el menos conocedor de Enzo Piccinini y del libro. Entonces, bueno, está a la salida, está a la venta y Marco lo puede firmar para tenerlo personalizado. Si hay alguna pregunta, pues... Yo he de confesar que he venido a esta conferencia muy atraído por el título del libro, porque cuando lo leí me vino a la mente eso que decimos los cristianos: bienaventurados los que sufren, bienaventurados los perseguidos por la justicia, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo he venido aquí porque digo, aquí me van a contar bienaventurados los felices, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, claro, es una felicidad la de Enzo, muy sorprendente, porque podemos considerar que convivía cada día con la muerte, pacientes oncológicos y gente que iba desapareciendo. Entonces, pues tengo interés por saber en qué consistía la felicidad de Enzo. Si era porque disfrutaba de lo que hacía, realmente disfrutaba de esos momentos, o era una felicidad más anticipatoria de decir, pues es que a la larga, pues yo veré a Cristo, Cristo triunfará, me estoy ganando el reino de los cielos. ¿Qué es lo que le hacía? Pero tu pregunta es para alguno en concreto de nosotros o para cualquiera de los 4. Yo creo que Pietro ha hablado de los... Bueno, yo creo que la felicidad de Enzo era en el momento. O sea, lo del futuro... Pero vamos, si la felicidad no es en este momento, no sirve para una mierda. ¿Una pregunta más? Anch'io penso che la felicità di Enzo non fosse rivolta verso le stelle e il futuro. Yo también pienso que la felicidad de Enzo no estaba dirigida hacia el cielo o hacia el futuro. Enzo pretendeva la felicità qui e ora. Enzo pretendía la felicidad aquí y ahora. E l'ha cercata tenacemente nella vita quotidiana. Y la ha buscado tenazmente en la vida cotidiana. E questo credo lo rende affascinante per tutti noi. Y esto lo hace fascinante para todos nosotros. Perché
non è una posizione rivolta verso un momento che poi arriverà. Porque no es una posición dirigida hacia un momento que ya llegará. È una ricerca della felicità anche di fronte a persone e amici che morivano. También es una búsqueda de la felicidad ante personas o amigos que morían. E quindi era una ricerca del senso della vita, del senso delle cose. Era una búsqueda del sentido de la vida, de las cosas. Una modalità di giudicare tutto, e Enzo giudicava veramente tutto. Un modo de juzgar todo, y Enzo juzgaba realmente todo. Cercando di trovare in tutto quella risposta alla domanda di felicità. Intentando encontrar en todo esa respuesta a la búsqueda de la felicidad. Faccio un esempio, da chirurgo era molto strano, soprattutto negli anni 90. Pongo un ejemplo, él como cirujano, y era muy extraño, sobre todo en los años 90, dedicarsi alla ricerca scientifica. Dedicarse a la investigación científica. E invece lui faceva fare a alcuni ragazzi la ricerca sul tumore, su cosa provoca il tumore. En cambio, él les hacía estudiar a algunos de sus chicos, investigar sobre el tumor, sobre... Perché è come se volesse sapere la verità su quello che stava facendo. Porque es como si quisiera saber la verdad sobre lo que estaba haciendo. Ed era come una sfida buona a Dio nel dirgli dimmi come stanno le cose. Era como un desafío bueno a Dios, diciendo dime cómo son realmente las cosas. Io faccio tutto per salvare le vite, ma voglio sapere come stanno le cose, voglio arrivare fino in fondo. Yo hago de todo para salvar las vidas, pero quiero llegar hasta el fondo, quiero saber realmente cómo son las cosas. Ecco, in sintesi, per me questo significa vivere intensamente il reale. En síntesis, para mí esto significa vivir intensamente la realidad. Bueno, pues ya no lamento muchísimo. Yo creo que ha sido una conferencia, vamos, no tengo nada más que aportar. Vamos, soy un privilegiado por estar aquí, por haber podido, pues bueno, compartir con ellos esta experiencia. Y la verdad es que Adolfo y a los demás les conocía un poquito más, pero la versión de Adolfo no la conocía. No me la sé. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Bello simpatico, la cosa dell'allievo.